Bueno, vamos a comenzar, muchachos, con el tema 1 de economía, ¿no? El primer tema de economía, vamos a empezar, vamos a desarrollar parte por parte, ¿no? Espero que vamos a explicarlo de una forma lo más sencilla posible, lo más simple posible para que tú entiendas. Puro ejemplo es el tema de hoy, ¿ya? Entonces, tienes que estar atento a lo que yo voy indicando por ahí, algunas cositas, algunos detalles que es importante que tú prestes mucha atención. ¿Ok? Entonces, esperemos que la clase sea de tu agrado hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el tema de definiciones de economía. El término economía, la economía, proviene ¿de dónde? De un vocablo griego. La economía, mira, tiene ahí su etimología. Etimología, ¿no? ¿Proviene de dónde? De un vocablo griego. Oikos y nomos. Oikos, ¿qué significa qué? Profe, oikos es casa o hacienda. Oikos significa casa o hacienda. ¿Ok? Oikos, casa o hacienda. Y el término nomo, profe, ¿qué significa? Administración. El término nomo significa administración. Si yo uno esos dos vocablos, si yo uno esos dos términos, ¿no? ¿Qué me da? ¿Qué significa economía? Profe, economía va a significar la administración, va a significar ahí la administración de la casa o hacienda. Administración de la casa o hacienda. De la casa o hacienda. Esto significa economía, profe. O sea, economía significa administración de la casa o hacienda. ¿Ok? El vocablo es griego. Profe, la economía nace en Grecia, ¿no? Por eso el vocablo griego. Entonces, lo que pasa es que en la edad antigua, ¿no? Los filósofos, Xenofonte, Aristóteles, Platón, ¿cierto? Entonces, con ellos, ¿cierto? Con los griegos no se la economía en la edad antigua. En la edad primitiva, ¿había economía, profe? Sí había economía, pero una economía de subsistencia. Una economía de subsistencia, o sea, de autoconsumo. ¿Te acuerdas que el hombre ahí cazaba, recolectaba, usaba palos, piedras, ¿cierto? O sea, ahí se da una economía de ¿qué? De autoconsumo nada más, autoconsumo. En cambio, en la edad antigua, ya surge la economía, ¿no? En Grecia, por eso lo que empleamos es el vocablo griego. ¿Por qué? Porque la economía surge como una economía doméstica, ¿no? Es como, por ejemplo, en tu casa, en tu hogar, tu mami es la que cocina en casa, ¿no? Es la que plancha, ¿no? Entonces podemos decir que tu mami es la que administra el hogar, economiza en el hogar, contabiliza en el hogar. O sea, tu mami es la que administra tu hogar, tu casa. Entonces, esa idea, de ese punto, de una economía doméstica, nace la economía. O sea, profesor, economía significa administración ¿de qué? De la casa, del hogar. De ahí parte el término economía. ¿Correcto? Ahora, pregunta. ¿El curso que se lleva aquí en la PRE se llama economía nada más o economía política? ¿Cómo se llama el curso? Profe, el curso se llama economía política, ¿no? El término política o politique, ¿qué significa esto? Significa acción gubernamental. Gubernamental. Acción gubernamental, o sea, significa que régimen. Significa sociedad. Sociedad. Profe, mucho más fácil. O sea, si economía nada más se queda en tu casa o hacienda, si yo digo economía política, ¿qué significa eso? La administración del Estado, ¿no? La administración del Estado. Por eso que en tu proyecto de examen de admisión hay temas de presupuesto público, ¿no? De PBI, de PNB, ¿cierto? Sistema tributario. ¿Por qué? De moneda, de banco. Porque no solamente decimos casa o hacienda, decimos que administración ¿de quién? Del Estado. El Estado. Por eso el término economía política. La administración del Estado. ¿Correcto? Ahí está. Tenga mucho cuidado. Entonces, profe, economía significa administración de casa o hacienda. Economía política, simplemente sociedad, Estado. O sea, economía, casa o hacienda. Economía política, administración ¿de quién? Del Estado. El Estado. ¿Ok? Estado. Ahí pones ahí, régimen, sociedad, Estado. Más fácil, ¿no?
para que usted entienda, Estado. Por eso acá he puesto acción gubernamental, porque es gobierno, porque es Estado, ¿cierto? Entonces, economía política significa la administración del Estado. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el término economía política? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es su evolución? Aparece con él el señor Antonio de Montesquieu, ¿no? Franceses, ¿no? Primera vez se utilizó el término economía política, primera vez lo utiliza, ¿no? Fue él que primera vez enunció el término economía política. ¿En qué obra? ¿En qué obra? En su obra acá, Tratado de Economía Política. Tratado de Economía Política. Obra publicada, ¿qué año? ¿No? El año 1615. 1615. O sea, en ese año, profe, primera vez se utiliza el término economía política, ¿cierto? 1615. ¿Con quién? Con Antonio de Montesquieu, ¿cierto? Ahí apareció. ¿Qué obra? Tratado de Economía Política. Después vino un inglés. ¿Este inglés qué hace? Divulga el término economía política. Lo divulgó. Lo dio a conocer a todo el mundo. Lo divulga, dice, ¿no? Acá, tenga cuidado. Divulga el término economía política. Mientras que Antonio lo usa la primera vez, William, ¿qué hace? Lo divulga el término. ¿En qué obra? ¿En qué obra fue divulgado? En su obra aritmética, política. En su obra aritmética política. En esa obra, él ya divulga el término economía. O sea, él lo da a conocer el término economía. En su obra aritmética política. ¿Ok? Ahora, y quien le da grado de ciencia, porque es importantísimo Adam Smith. ¿Por qué? Porque con Adam Smith la economía asume que grado de ciencia. La economía es una ciencia, ¿cierto? Profe, ¿y por qué la economía es ciencia? Porque tiene campo de estudio, tiene método propio, tiene objetivos, y sus leyes son válidas en todo el mundo, ¿cierto? Por eso tiene validez, por eso la economía es una ciencia, ¿no? Donde vayas, cuando hay escasez, el precio va a subir, cuando hay abundancia, el precio va a bajar, ¿cierto? O sea, tiene leyes de economía, tiene método de estudio, tiene objetivos, ¿cierto? Por eso la economía es de ciencia. Y con quien asume un grado de ciencia fue con este señor, Adam Smith. Adam Smith es un escocés, usaba falda, ¿correcto? Sino que Escocia es colonia de Inglaterra, por eso es que en algunos libros sale como inglés, en otros como escocés. Bueno, lo que pasa es que Escocia es colonia de Inglaterra, por eso, ¿no? Entonces, Adam Smith es quien le da grado de ciencia a la economía. ¿En qué obra fue eso? ¿En qué obra? Profe, en la obra llamada Riqueza de las Naciones. Riqueza de las Naciones. Riqueza de las Naciones. En realidad la obra se llama, ¿no?, Investigación sobre, ¿no?, la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Es un nombre muy extenso, ¿cierto? Estamos resumiendo acá. Riqueza de las naciones. ¿Publicada qué año? ¿No? ¿Publicada qué año? 1776. ¿No? En esa obra la economía va a tener grado de ciencia. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Adam Smith, ¿no? Adam Smith le da grado de ciencia a la economía. Para Smith la economía es una ciencia, ¿correcto? Para Smith la economía es una ciencia, ¿cierto? Entonces, por eso es que Smith también se le llama ¿cómo? A Smith también se va a llamar ¿cómo? Profe, Smith se va a llamar padre de la ciencia económica. Padre de la ciencia económica. No olvidar, Adam Smith es también conocido como padre de la ciencia económica o padre
¿no?, de la economía moderna, ¿cierto? Es el padre de la ciencia económica, Adam Smith. Por eso Smith es muy influyente. ¿Por qué? Porque en esa obra la economía, ¿no?, se le va a dar el grado de ciencia. Fue con Adam Smith, ¿ok? Entonces, hasta acá hemos visto cómo la economía va evolucionando a través del tiempo, ¿no? Ese es otro tema que vamos a ver luego más adelante cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas económicas o de doctrinas económicas, ¿no? A través del tiempo vamos a ver qué aportes a la economía se ha dado a través del tiempo, ¿no? Entonces, hemos visto cómo surge la economía. ¿Dónde? En Grecia. Ahora, profesor, y si definimos la economía actualmente, ¿cómo definimos la economía? ¿Cuál es su definición de economía? ¿No? La economía, para empezar, ¿es ciencia o no es ciencia? Sí, es ciencia, ¿cierto? ¿Por qué es ciencia? Porque tiene campo de estudio, tiene método propio, tiene objetivo, por eso la economía es ciencia. ¿Qué ciencia es? Social. ¿Por qué? Porque estudia al hombre, ¿no? La facilito acá. Decimos que la economía es una ciencia social. Ciencia social. La economía es una ciencia social, ¿no? Que estudia ¿a quién? Profe, que estudia al hombre. Ahí te lo voy a estudiar. Que estudia al hombre, ¿no? Al hombre y la sociedad. Que estudia al hombre y la sociedad, ¿no? Profe, ¿la economía es una ciencia social? Sí. Estudia al hombre y la sociedad, ¿no? ¿Cómo utiliza los recursos escasos? ¿Para qué, profe? Para producir bienes y servicios. Y lo más importante, y así satisfacer tus necesidades. Profe, o sea que vamos a ver acá en su definición, ¿no?, que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan ¿qué? Los recursos escasos, ¿no? ¿Para qué? Para producir bienes y servicios, ¿no? Y así satisfacer ¿qué? Sus necesidades. El gran problema es que, mira, si hablamos de recursos escasos, decimos, por ejemplo, que el tiempo es un recurso escaso. La materia prima es un recurso escaso, ¿no? Dinero es un recurso escaso, ¿cierto? Son recursos que escasos, el tiempo, la materia prima, el dinero, ¿cierto? El capital, ¿no? Es un recurso que escaso, ¿no? La pregunta es, profesor, ¿no?, si el tiempo, si la materia prima, mira, el tiempo es escaso, dinero es escaso, materia prima es escaso, capital es escaso, tu puntaje es escaso, ¿correcto? Entonces, si hablamos de escasez, pregunta, ¿escasez significa pobreza? ¿Escasez significa ser pobre? No, ¿cierto? Entonces, hay escasez de tiempo. Tú quieres hacer muchas cosas, el tiempo no alcanza. El tiempo es escaso, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿la escasez existe en todo el mundo? Sí. ¿Se puede eliminar? No. ¿Se combate? Sí, obvio. ¿Se elimina? No, no se puede, ¿cierto? En todo país del mundo hay escasez. Gente más rica, más adinerada y gente de repente con pobreza, ¿cierto? Ambos tienen escasez, ¿cierto? Ambos tienen escasez. O sea, no porque tienes dinero, no hay escasez para ti, ¿no? Entonces, porque te decía, la escasez no significa ser pobre, ¿no? La escasez significa que hay escasez de tiempo, escasez de materia prima, dinero. O sea, mi tiempo, por ejemplo, es escaso, dice usted, ¿no? Tú quieres hacer muchas cosas, tu tiempo no alcanza. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso escaso. Al igual que el capital es un recurso escaso. Tu puntaje es escaso, por eso que tú tienes que estudiar más, ¿correcto? Entonces, la escasez no significa pobreza. Entonces, profesor, si yo tengo a este individuo y posee $500,000 de soles, $500,000 de soles, ¿correcto? Pregunta, $500,000 de soles me alcanza para yo satisfacer todas mis necesidades? No. ¿No? ¿Por qué? Porque yo acá necesito que
Profe, necesitamos acá alimentación. ¿Qué más necesitamos ahí? Vestido, vivienda, educación, etc, etc, etc. Entonces, profesor, ¿no? Lo que pasa es que mis necesidades son ilimitadas, ¿cierto? Mis necesidades son ilimitadas. Entonces, el gran problema, la dicotomía, el problema que existe, el problema económico que hay acá, ¿cuál es? ¿Dónde se da? Aquí se va a dar. Apunta esto muy bien. Aquí se da. Los recursos en economía, ¿qué son? Escasos. Los recursos que son escasos, ¿correcto? Y tus necesidades que son ilimitadas. Necesidades ilimitadas. ¿No? Ya está. Entonces, jóvenes, el gran problema que da origen a la economía viene a ser ¿qué? La escasez. Los recursos que son escasos. Tus necesidades que son ilimitadas. ¿Correcto? Entonces, el gran problema que da origen a la economía viene a ser ¿qué? La escasez. ¿No? Ahí está el problema económico. El problema económico está aquí. Recursos escasos versus necesidades que son ¿qué? Ilimitadas. ¿Correcto? Entonces, profesor, el gran problema, ¿no? de la economía, ¿no? es que existe ¿qué? Escasez. ¿No? Hay escasez. Ahí está nuestro problema económico. ¿No? Ahí está nuestro problema económico. Entonces, mis recursos son escasos y mis necesidades que son ilimitadas, ¿cierto? Entonces, resumiendo esta partecita, ¿no? Esto que hemos hecho acá, la economía, te decía, surge ¿dónde surge? En Grecia, ¿no? Como una economía doméstica. Por eso el vocablo es griego, su etimología. El vocablo, no olvidar, es griego, ¿no? Vocablo griego. Esto no se olvides. Vocablo griego, ¿no? Surge en Grecia, ¿cierto? ¿Qué significa economía? Administración de casa o hacienda. Administración del hogar, de casa. Y si yo añado el término política, es para decir que la administración, pero del Estado, no de casas, no de Estado. ¿Correcto? Y quien fue el primero que utilizó el término economía política, ¿quién fue? Antonio de Montes Rete, ¿no? Este fue francés, ¿no? ¿En qué obra? En su obra Tratado de Economía Política, publicado en el año 1615. William Pepys, ¿qué hizo? Lo divulgó el término economía, lo divulga. ¿En qué obra? En su obra Aritmética Política. Y el más importante de todos, Adam Smith. Quien fue Adam Smith fue quien le da grado de ciencia a la economía. La economía es una ciencia, por eso es que Smith es también llamado padre de la ciencia económica o padre de la economía política, ¿no? Y no olvidar, cuando llegamos a su definición, la economía, ¿qué es? Ciencia. ¿Y por qué ciencia? Porque tiene campo de estudio, tiene método propio, tiene objetivos. La economía es ciencia. ¿Qué ciencia es? Social, que estudia cómo el hombre y la sociedad usan los recursos escasos. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios y así satisfacer tus necesidades. Entonces, acá está el problema, mira. La disyuntiva, la dicotomía de estas dos variables. Recursos son escasos y necesidades que son ilimitadas. ¿Ok? Nunca van a acabar tus necesidades. Nunca van a acabar. Entonces, el gran problema está ahí. Por eso es que luego tenemos que, si esto es escaso, tenemos que elegir. Y como tenemos que elegir, va a surgir el llamado ¿qué? Costo de oportunidad. ¿Ok? Costo de oportunidad. ¿Correcto? Continuamos. Mirad, como le dije, el gran problema económico viene a ser ¿qué? La escasez, ¿no? Recursos que son escasos, necesidades que son ilimitadas, ¿cierto? Entonces, como hay escasez, yo tengo que elegir. Y como hay que elegir, ¿no? Nace el costo de oportunidad. Entonces, para llegar al costo de oportunidad, esto se da ¿por qué? Porque sentimos la necesidad de elegir. Sentimos la necesidad de ¿qué? De elegir, ¿cierto? Acá está. Este es el problema.
Como hay escasez, tenemos que elegir, ¿no? Y como tenemos que elegir, nace el costo de oportunidad. ¿Y cómo definimos el costo de oportunidad? Decimos que viene a ser que a lo que se renuncia, cuando se toma una decisión. Cuando se toma una decisión. ¿Eso por qué va a pasar? Porque hay escasez. Entonces, como hay escasez, tenemos que elegir. Y como hay que elegir, nace el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad viene a ser que a lo que uno renuncia cuando toma una decisión, ¿cierto? Es como, por ejemplo, yo estoy que he ido a clases aquí, ¿no? Y he renunciado a ¿qué? A estar con mi familia, ¿cierto? Entonces, ahí hay un costo de oportunidad, ¿no? Hay un costo de oportunidad. Entonces, tú, por ejemplo, cuando sales de la academia, tú eliges, ¿no? Tú vas a elegir, te vas a tu casa caminando y llegas en media hora, ¿cierto? O gastas tu sol y llegas te vas en combi, ¿no? Y llegas en 5 minutos, ¿cierto? Entonces, esa decisión, ¿por qué la tomas? Porque hay escasez, ¿cierto? Y como hay escasez, usted tiene que elegir. Y al elegir surge esto, costo de oportunidad, ¿cierto? Costo de oportunidad. Usted eligió estudiar, ¿no? A trabajar, ¿no? De repente tuvo dos alternativas, estudiar o trabajar, ¿no? Y tú dijiste, no, mejor estudio, ¿no? Y de acá a unos años más, mi ingresos van a ser mayores. En cambio, si tú dijeras trabajar, ¿no? Obviamente que sacrificas el estudiar, pero obviamente que el trabajar a tu edad, ¿no? Con el tiempo, tus ingresos van a quedar bajos, ¿cierto? Entonces, esa opción que tú tomas se llama costo de oportunidad. A lo que uno renuncia cuando toma una decisión. ¿Y por qué pasa? Porque usted tiene que elegir, ¿no? Tiene que elegir. Acá está el punto. Tiene que elegir. ¿Y por qué elige usted? Porque hay escasez, ¿no? Porque hay escasez. ¿Y cuál es el objeto o campo de estudio? La economía, ¿qué estudia? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su campo de estudio? La economía tiene como objeto de estudio ¿qué? La actividad económica del hombre. La actividad económica del hombre, ¿no? Ese es sujeto campo de estudio. La actividad económica del hombre. Entonces, profesor, ¿la economía qué estudia? ¿Cuál es su campo de estudio? La actividad económica del hombre, ¿cierto? Y con ello hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De los hechos económicos. Profe, cualquier hecho, por más simple que sea, en economía repercute, ¿no? De repente usted hizo viaje de promoción, hizo viaje de promoción. Entonces, todos esos hechos, ¿no? ¿Qué implica? Gasto. Con economía se asocia, ¿cierto? ¿No? Cuando viene un ser humano al mundo, ¿cierto? ¿Qué implica? Gasto, ¿cierto? Desde que está en el vientre de la madre, implica un gasto. Crece, gasto. Hasta cuando te mueres, implica un gasto, ¿cierto? Entonces, date cuenta que tu vida está asociada con la economía. Y cualquier hecho en economía repercute, ¿cierto? En la economía va a repercutir, ¿no? Entonces, la economía, ¿por qué es importante? Porque tu vida está ligada con la economía, ¿cierto? Por eso. Y cualquier hecho, por más simple que sea, con la economía se asocia. El fin de semana, tú te quieres ir, por ejemplo, de paseo, ¿qué implica? Un gasto. Quieres ir de repente a un baile, ¿qué implica? Gasto, ¿cierto? Entonces, el hecho, ¿no? Por más simple que sea, está ligado con la economía. Tus problemas, profe, ¿tenemos problemas de qué? Profe, pero mis problemas son de qué? Mis problemas son de salud, ¿cierto? Estás enfermo. ¿Qué implica? Gasto, con la economía se asocia. Tus problemas son de, por ejemplo, de puntaje, profe, ¿no? Saco 10 puntos, ¿no? Tengo que estudiar más. ¿Qué implica? Libros, cuadernos, ¿no? Implica hora de clases, ¿cierto? Profesor particular tal vez. Entonces, tus problemas de educación, tus problemas de salud están ligados con ¿qué? Con la economía, ¿cierto? Con la economía se asocian con la economía. Hasta tu problema de ¿qué? De amor, profesor. Mi papá con mi mamá se divorcian. El divorciarse, ¿qué implica? Gasto, ¿no? Y después viene, por ejemplo, la pensión de alimentos. O sea, es un problema, ¿cierto? Económico ahí, ¿cierto? Entonces, nuestros problemas que tengamos siempre con la economía se están asociando.
Y los fenómenos. Fenómenos. Profe, tenemos por ejemplo fenómeno de inflación, ¿no? Incremento de precios. Fenómeno de evaluación, ¿no? Fenómeno de recesión. Cuando la economía ha bajado su producción, ¿no? Se llama recesión. Cuando hay un incremento de precios, se llama inflación, ¿no? Cuando el tipo de cambio sube, se llama devaluación, ¿no? Entonces, ellos son ¿qué? Ellos son fenómenos económicos. Entonces, los fenómenos, los problemas, los hechos, tienen que ver con ¿qué? Con el objeto de estudio de la economía. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La actividad económica del hombre. Ese es su objeto campo de estudio de la economía. ¿Correcto? Ahora, ¿la economía tiene fines? Sí, hay dos tipos de fines. Los teóricos y los prácticos, ¿no? En los fines que son teóricos, también llamado ¿cómo? También se llama así, ¿verdad? Fin científico. Al fin teórico también se llama fin científico. Fin científico, ¿no? Y al fin práctico, ¿no? Acá aplicamos leyes ya. Vamos a aplicar leyes. Mira, bien. Es como, por ejemplo, ¿no? Usted de repente que es un chico matemático, le gusta la matemática, para que tú resuelvas un problema de matemáticas antes, ¿qué aprendió? La teoría, la propiedad, la fórmula, el teorema, ¿cierto? Sabiendo eso, usted da solución. Acá también pasa lo mismo. Entonces, tenemos que saber, en primera instancia, ¿qué? Conocimiento de la realidad. Conocimiento de la realidad económica. Esto es importantísimo, es el punto de partida. ¿Por qué, profe? Porque obviamente que las sociedades en todo el mundo no es lo mismo, ¿correcto? Entonces, partimos de acá. Tenemos que tener un conocimiento de la realidad económica donde nos encontramos, ¿no? Ahí partimos, conocimiento de la realidad económica. Nuestra realidad trujillana no lo llamo, por ejemplo, la realidad limeña o piurana, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que la realidad económica es distinta. La realidad de Perú es muy distinta a la realidad, por ejemplo, de Chile o de Argentina o de un país asiático, europeo. Por eso, tenemos que estar acá en una realidad económica, ¿no? Conocimiento en la realidad económica. Y de ahí partir, porque de ahí, ¿no? Pueden surgir ¿qué? Las leyes. Profe, tenemos acá leyes económicas. Hablamos, por ejemplo, de ¿qué? De modelos económicos, ¿no? Leyes económicas, modelos económicos, ¿cierto? O sea, sabiendo lo que son las leyes, los modelos, recién aplicamos esas leyes, acá, para acá, a los fines que son prácticos. Aplica leyes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la ley de demanda, la ley de oferta, la ley de mercados, fórmula de costos, ¿cierto? Son leyes, es teoría, ¿no? Los modelos, ¿no? Un congresista fujimorista decía hace un tiempo atrás, si Perú es malo de educación, malísimo de educación, ¿no? Él decía, hay que aplicar un modelo educativo asiático, decía él. En Asia tú debes saber que se estudia mañana, tarde y noche. O sea, su hobby es estudiar, ¿no? Desde que estás iniciada, primaria, universidad, todo, ¿no? Entonces, ¿ese modelo educativo acá en Perú encajará? ¿Dará resultados? No, porque la realidad va a ser distinta. O sea, somos un país, ¿no? Subdesarrollado, estamos acá en Perú, entonces no nos comparamos con un país asiático. Es un modelo que tal vez acá en Perú no va a encajar, ¿cierto? Entonces, acá las justas estudias en la mañana, en la tarde ya no da, ya, ¿no? Entonces la pregunta es un modelo que tal vez no encajaría aquí, ¿no? Entonces, estos modelos, estas leyes, ¿no? Se aplican a los países, ¿cierto? En algunos da resultados, otros no da resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez sabiendo las leyes, los modelos, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos, ¿no? ¿Para qué? Para buscar el bienestar, general, ¿no? No particular, sino general, de toda la población. Tenemos que también ¿no? Buscar el crecimiento
crecimiento económico del Estado, ¿no? Es un fin práctico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la solución de problemas económicos. La solución de problemas económicos, ¿no? Entonces, sabiendo la teoría, las leyes, los modelos, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos y buscamos, ¿no?, el bienestar general, buscamos la solución de problemas, buscamos el crecimiento económico del Estado, ¿cierto? Entonces, tenemos dos tipos de fines: los teóricos, también llamados fin científico, y los prácticos, que acá aplicamos esas leyes, estos modelos. ¿Para qué? Para buscar el bienestar de la población. ¿Para qué? Para buscar el crecimiento económico del Estado. ¿Para qué? Para dar la solución a los problemas económicos, ¿ok? Entonces, fines que son teóricos, fines que son prácticos. Y esto es lo más importante del tema de hoy: saber cómo está dividido la ciencia económica, cómo se va a dividir la ciencia económica, cómo se divide esa ciencia económica. Esa ciencia económica se divide en dos grandes ramas: economía positiva y economía normativa. A estas dos se le llama también como proposiciones económicas. O sea, a ambas se llaman proposiciones económicas, ¿no? La positiva se divide en dos: en economía descriptiva y teoría económica. Y esta teoría económica está dividida en dos más: microeconomía y macroeconomía, ¿ok? De esa forma se divide la ciencia económica. Puntos que usted debe conocer muy bien: qué estudia la positiva, qué es normativa, qué es micro, qué es macroeconomía, ¿ok? Y la normativa se asocia o va de la mano ¿con quién? Con las políticas económicas. Se está asociando con las políticas económicas. La normativa se va a asociar con lo que son políticas económicas, ¿correcto? Entonces, dentro de la micro, ya hablamos, por ejemplo, comprende ¿qué? Teoría del consumidor, productor, distribución, bienestar. Y dentro de la macro tenemos, por ejemplo, teoría de la moneda, de las finanzas públicas, crecimiento económico, ¿no?, desarrollo económico. Entonces, dentro de la macroeconomía, ¿no? Entonces vamos a tocar luego punto por punto, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar punto por punto, porque es ahí, ¿no?, lo fundamental de este tema: saber cómo está dividido la ciencia económica, cómo se va a dividir la ciencia económica, ¿correcto? Ya. Continuamos, chicos. Como les he dicho, la división de la ciencia económica, cómo se está dividiendo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que se dividía positiva, normativa, ¿no? La positiva se dividía en dos: micro, macroeconomía, ¿correcto? Entonces vamos a ver punto por punto acá. Mira usted, la economía positiva y normativa, a ambas le llaman como proposiciones, a ambas se le va a llamar como proposiciones, ¿correcto? Entonces, la positiva también decimos que es llamada como, la positiva también es llamada economía pura, ¿ya? Y la normativa también se llama economía aplicada. Así también se conoce, ¿correcto? La positiva, economía pura; normativa, economía aplicada. Ahora, pregunta: ¿qué es lo que estudia la economía positiva? ¿Qué es lo que va a estudiar la economía positiva? Decimos que la positiva estudia, ¿no?, estudia acá lo que fue, ¿no?, lo que fue o fra. De forma que objetiva. O sea que la positiva va a estudiar lo que fue o fra. ¿De qué forma? Acá está lo importante: de forma que objetiva. Y si es objetiva es porque posee ¿qué? Un sustento teórico, una comprobación científica. Yo lo puedo comprobar científicamente. Por eso, la positiva es comprobable, ¿no? Científicamente se puede comprobar, ¿no? Entonces, profesor, o sea, cuando me dan una proposición positiva es porque posee un sustento teórico. Es comprobación científica, ¿no? Es comprobable científicamente. ¿Por qué es objetiva? Porque tiene un sustento, ¿no? ¿Qué es una proposición? Es una oración, ¿no? Entonces,
Cuando me da una proposición positiva es porque decimos estudiar lo que es, lo que fue o fuera, de forma objetiva. Y si es objetiva es porque posee ¿qué? Un sustento teórico, una comprobación científica. Científicamente es comprobable, ¿correcto? Entonces, veamos acá. ¿Ven? Tú puedes identificar una positiva de dos formas, ¿no? De dos formas ahí. Una, que tenga relación causa-efecto. La otra puede ser una afirmación, algo más sencillo, más fácil, ¿cierto? Relación causa-efecto o afirmación. Veamos acá, a ver. Relación causa-efecto. Ojo, acá. Por ejemplo, me dicen que ante el incremento, ¿no? El precio del pollo, el consumo disminuyó. Mira, relación causa-efecto. Si el precio sube, dice, el consumo cae. Profe, ¿y por qué es positiva? Porque este enunciado está sustentado en la ley de demanda. O sea, un poquito ya a nivel un poquito más avanzado, en la relación causa-efecto usted tiene que saber teoría económica. Debe ser el fundamento, porque detrás de este enunciado hay un sustento, ¿no? Porque me dice, el precio aumentó, por lo tanto el consumo disminuyó. Eso está sustentado en la ley de demanda. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Precio baja, cantidad demandada aumenta, ¿no? Otra, por ejemplo, si me dicen, si el limón es abundante, en consecuencia el precio cayó. Si el limón es escaso, en consecuencia el precio aumentó, ¿no? Te das cuenta que me dice, cuando hay abundancia, el precio cae. Cuando hay escasez, el precio sube, ¿no? O sea, hay un sustento teórico, ¿no? Hay un sustento. Otro sustento, ¿no? El exceso de dinero, ¿no? ¿Causa qué? ¿No? Causa inflación. Facilita, ¿verdad? El exceso de dinero causa inflación. Tú sabes que cuando el Banco Central de Reserva, por ejemplo, emite mucha moneda, mucho billete, los precios comienzan a subir, ¿cierto? Entonces, el exceso de moneda, de dinero, causa inflación. Es una relación causa-efecto. Entonces, profesor, este enunciado es sustentable. Este enunciado es sustentable. Hay una relación causa-efecto, ¿cierto? Entonces, a un nivel un poquito más avanzado, tú debes saber teoría económica, porque te van a decir, por ejemplo, cuando una demanda es elástica, si el precio sube, las ventas caen. Profe, si una demanda es elástica es porque tiene muchos sustitutos, ¿cierto? Y si el precio sube, las ventas han caído. Entonces, ahí hay una sustentación, ¿cierto? O sea, hay un sustento científico, hay una comprobación científica, ¿correcto? Entonces, una relación causa-efecto, ¿no? Es porque simplemente, ¿no? Causa y hay un efecto, causa y un efecto, ¿cierto? Es comprobable científicamente. Y la otra más fácil es que me dan, por ejemplo, afirmaciones. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me dicen, ¿no? Me dicen, por ejemplo, el PBI creció de repente 8% el año 2015, ¿no? Afirmación, ¿cierto? Pero es una estadística. Toda estadística va a ser positiva, porque obviamente que las estadísticas tienen un sustento, ¿cierto? Otra, me dice, por ejemplo, el tipo de cambio fue de 3.40, supongamos, ¿no? En marzo, por ejemplo, del 2020.
Entonces, son afirmaciones y si usted se da cuenta son estadísticas y las estadísticas son positivas. ¿Por qué? Porque se puede comprobar. En cambio acá también es otro tipo de afirmación, mira, una relación causa-efecto, que para esto tal vez tiene que tener un poquito, ¿no?, la teoría económica, ¿no?, el sustento. Entonces, la positiva se puede comprobar científicamente, ya sea en estadística, ya sea con relación causa-efecto, pero es esto, es comprobable. Hay un sustento teórico, hay una comprobación científica de por medio. En cambio, la normativa no, su opuesto. La normativa que decimos que acá que estudia lo que debe, lo que debió o lo que debería ser, ¿no? O sea, debe, debió, debería ser. Así debe, así debió o así debería ser. ¿De qué forma? Profe, de forma subjetiva. Si es subjetiva, es porque analiza juicio de valor, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo. Hablamos acá de opiniones, ¿no? Hablamos acá de ¿qué? De críticas, ¿cierto? O sea, no hay sustento científico, solamente son opiniones, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, si la economía del país está mal, es por culpa del Congreso, ¿cierto? Es una opinión. ¿Cierto? Es una opinión nada más. Y las opiniones no hay sustento teórico, pues, ¿no? No hay sustento científico, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿no?, cuando es positiva, se puede comprobar. Cuando es normativa, no se puede comprobar. La normativa no es comprobable, la normativa. O sea, no se puede comprobar porque son opiniones, porque son críticas, ¿no? Entonces, no hay comprobación científica. Es como, por ejemplo, tu enamorado te dice que te ama, ¿no?, que te quiere, que es la única. La pregunta ¿es comprobable eso? ¿Eso se puede comprobar científicamente? No. ¿Correcto? Por eso que acá, igualito, ¿verdad? Las normativas solamente se emite opiniones, se emite críticas y no hay más que sustento. No hay sustento acá. Científicamente no se puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, me dicen acá, ¿ve? Usted opina, dice profesor, ¿no? El gobierno debería, ¿no?, dar más apoyo a familias de extrema pobreza, ¿no? Usted opina que el gobierno debería dar más apoyo a la familia de extrema pobreza, ¿no? Debería dar más apoyo, tal vez, ¿cierto? Pero es una opinión que usted da, que emite, no hay un sustento teórico, ¿cierto? Por ejemplo, también usted dice, profe, ¿no?, debería bajar el precio en la leche. O debería bajar el precio del pasaje, ¿cierto? Entonces, conclusión, profe. Si me dan una proposición, conclusión, bien puede ser positiva o bien puede ser normativa. Si es positiva, se puede comprobar, ¿cierto? Si es normativa, no se puede comprobar. Es un juicio de valor. Opiniones, críticas, no es comprobable. Entonces, conclusión, una proposición es bien positiva o bien normativa, pero jamás los dos a la vez. Si es positiva, se puede comprobar. Si es normativa, no se puede comprobar. Así de fácil. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración. Si es positiva, es comprobable. Si es normativa, no es comprobable, ¿cierto? Es subjetiva. Entonces, si me dan una proposición, tú descartas, bien es positiva o bien normativa, pero jamás los dos a la vez, ¿correcto? Jamás los dos a la vez, ¿no? Luego de la positiva, pasamos ¿a dónde? A la economía descriptiva. ¿Y de qué se encarga la economía descriptiva? ¿No? Su nombre mismo lo dice, describe, levanta, saca información, ¿cierto? Organiza, ¿no? Entonces, esto es fundamental, la observación de los datos, ¿no? O sea, la economía descriptiva se encarga de sacar datos estadísticos, ¿no? Datos, ¿no? Es decir, ahí se da el tratamiento científico a la economía, ¿no? Con la economía descriptiva vamos a sacar información, datos, ¿no?, estadísticas, ¿no? Entonces,
en este país, por ejemplo, si yo deseo información de economía, cómo va la tasa de inflación, cómo va la tasa de desempleo, cómo va el PBI, ¿no? El tipo de cambio, las exportaciones, importaciones, o sea, las estadísticas, los datos, por ejemplo, en el Perú, los recoge, ¿no? Una entidad, por ejemplo, el INEI. ¿Qué significa INEI? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otra entidad, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Otra entidad, por ejemplo, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, profe, yo puedo entrar, por ejemplo, a la página del INEI, del BCR, del MEF, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, ¿correcto? Entonces, pues yo puedo entrar a estas páginas y yo puedo ver la cantidad de información económica que ellos extraen, ¿cierto? De la tasa de inflación, la tasa de desempleo a través del tiempo, entonces, de la población, o sea, toda la información económica. Por ejemplo, el INEI, el BCR, el MEF pueden encontrar en esas páginas. También, por ejemplo, en la página de la Superintendencia de Banco y Seguro. También, por ejemplo, en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿cierto? O sea, son entidades que se encargan de sacar estadísticas, datos, información. Y también, aparte de las entidades del Estado, también hoy en día existen entidades privadas, o sea, compañías encuestadoras, como Datum, como Apoyo, ¿no? Que también sacan información, ¿no? Entonces, esa información es importante porque sabiendo esta información, pasamos acá. Recién sacamos la información estadística, pasamos aquí, a la teoría económica. ¿En qué consiste esta teoría económica? ¿En qué consiste acá? Esto viene a ser ya un conjunto ordenado de ideas, o sea, es la parte central de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque analiza y explica, ¿no? Ya. Viene a ser que un conjunto ordenado de ideas, o sea, ya convertidas en lo que son, ¿qué? Leyes económicas. Hablamos acá de qué? De modelos económicos. Y estas leyes, estos modelos económicos, ¿no? Leyes económicas, modelos económicos, ¿no? Estas leyes, estos modelos económicos, ¿no? Para mejor comprensión, ¿en qué se van a dividir? ¿En qué se divide la teoría económica? La teoría económica se va a dividir en micro y en macro, para mejor comprensión. Micro y macro. O sea, profesor, tenemos que sacar esta estadística, ¿para qué? Porque sabiendo las estadísticas, la realidad, ¿no? Pasamos ¿a dónde? A la teoría económica, ¿no? O sea, acá ya hay un conjunto que ordenado de ideas, convertidas en leyes, convertidas en modelos, y estas leyes, estos modelos, para mejor comprensión, se va a dividir en lo que es micro y en lo que es macro, ¿no? Micro y macro, ¿no? Mira, por ejemplo, o sea, para esto tenemos que ser importantes los datos, las estadísticas. Bueno, por ejemplo, en el campo de las leyes, ¿no? De las leyes, los amigos que estudian, por ejemplo, Derecho, ¿no? Ellos para que saquen una ley, una norma, una ley, previamente tienen que ver estadísticas, ¿no? Entonces, las estadísticas son importantes. ¿Por qué? Porque las estadísticas le van a dar la información para que ellos analicen y vean y expliquen y saquen sus leyes. Por ejemplo, ¿no? En los últimos años se ha incrementado este fenómeno llamado feminicidio, ¿cierto? Profesor, feminicidio, muchos en el tiempo ha aumentado, ¿cierto? Los asesinatos a las damas aumentan, ¿no? Entonces, teniendo esa información estadística que es un aumento en el feminicidio, podemos ver que se ha llevado a la conclusión o se ha llevado a normas más severas, ¿cierto? O sea, las penas por feminicidio hoy en día han aumentado, ¿cierto? Entonces, pero previamente te das cuenta que hubo estadísticas, ¿no? Entonces, las estadísticas son importantes porque las estadísticas, ¿no? Me va a dar cuenta en qué tipo de realidad estamos, ¿no? En qué tipo de sociedad estamos y entonces cómo es el comportamiento, ¿no? Y de ahí recién vamos a pasar a esto, analizar y explicar la teoría económica, ya conjunto de leyes, conjunto de modelos, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de leyes, este conjunto de modelos, ya para el mejor estudio se divide en micro y se divide en macro, ¿no? O sea, porque hay modelos que se van a aplicar a la micro y hay modelos que se van a aplicar ¿qué? A la macroeconomía. Hay leyes que son microeconómicas y hay leyes que son macroeconómicas, ¿cierto? Entonces, para eso, mejor estudio de la economía
de su teoría económica se va a dividir en micro y se va a dividir ¿qué? En macroeconomía, ¿no? Es lo que vamos a pasar a ver en este instante, micro y macro, ¿correcto? Continuamos acá. Hay que diferenciar qué estudia la micro, qué estudia la macroeconomía. Micro y macro, algo importantísimo, micro y macroeconomía, ¿correcto? Entonces, mira bien, decimos por ejemplo que la microeconomía también se le llama ¿cómo? Se llama también ahí teoría de qué? De los precios, ¿no? ¿Y con qué escuela nace la micro? ¿Con qué escuela surge la microeconomía? Con la escuela neoclásica. La microeconomía va a surgir con la escuela ¿qué? Neoclásica. Y la macroeconomía, ¿no? Surge con ¿qué? Con la escuela keynesiana. Y la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto. A la macroeconomía también se le llama teoría de los agregados económicos. Profe, o sea que así como a la micro se le llama teoría de los precios, ¿correcto? A la macro se le llama teoría de ¿qué? De los agregados económicos. Así también se le va a llamar, ¿ok? Así también se le llama ahí. La pregunta es fácil. ¿Qué estudia la microeconomía? ¿Qué va a estudiar, profe, la micro? Profe, la micro va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales. Comportamiento de los agentes económicos individuales. Esto, agentes económicos individuales. Acá este detalle, ¿no? Esto, individualmente. Profe, ¿cómo así individuales? Fácil. Lo que afecta a las familias. A las familias. Lo que afecta a las empresas, ¿no? Y lo que pasa en un mercado o producto específico. Mira, para que tú tengas coherencia, tengas lógica, ¿no? Las familias son las que consumen, ¿no? Consumen, o sea, compran, ¿no? Consumen. Es decir, profesor, más facilito, más fácil. Las familias consumen, las familias demandan. A este detalle. Las familias están consumiendo, las familias, ¿qué pasa? Están demandando, ¿no? Ahí está, ahí, para que tú entiendas así, ¿no? Las familias compran, o sea, las familias están comprando, las familias están demandando. La empresa, ¿qué hace? Produce, ¿no? La empresa produce, la empresa, ¿qué pasa? Está ¿qué? Ofertando. Oferta. ¿Correcto? Entonces, mira bien, como la empresa está vendiendo, ofertando, las familias están demandando, comprando, ¿y dónde actúan ambos? En un mercado, ¿no? En el mercado se forman ¿qué? Los precios. Ahí tenemos ahí, ¿no? Entonces, va a estudiar el comportamiento de ¿quién? De las familias, de las empresas y de un mercado o producto específico. De forma individual, ¿correcto? De forma individual. Lo que afecta a las familias, a las empresas o lo que pasa en un mercado o producto específico. En cambio, en la macroeconomía no. La macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, de forma global, total. O sea, no solamente afecta a mí o a ti de forma individual, sino va a afectar la economía global, en su conjunto, total. Profe, o sea que hablamos, por ejemplo, de fenómenos como ¿cuáles? La inflación. La inflación, pregunta, ¿afecta a uno o a todos? A todos, ¿cierto? A todos. ¿Qué hago, por ejemplo? El desempleo. Desempleo afecta a todos, ¿cierto? Cuando en economía, por ejemplo, hay una devaluación. ¿Qué significa devaluación? Significa cuando el tipo de cambio ha aumentado. Tu sol pierde valor. Entonces, cuando pasa ese fenómeno, afecta a todos, ¿no? Cuando de repente hay una recesión. ¿Qué significa recesión, profe? Significa baja de producción. Recesión significa baja de producción, ¿no?
Entonces la inflación afecta a todo, desempleo afecta a todo, devaluación, recesión a todos, la economía en su conjunto, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablamos del Producto Bruto Interno, PBI, del Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Bruto, ¿no? Profe, el PBI, el PNB son variables que miden la producción de un país. Por eso es que esas variables afectan la economía en su conjunto, ¿cierto? Otra, también hablamos, por ejemplo, de la balanza de pagos. Profe, balanza de pagos. También lo estudia que la macroeconomía, ¿no? Hablamos también de que, acuérdate de esto, los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos, ¿no? Están expresando cómo varía el PBI a través del tiempo. Por eso es que los ciclos, ¿no? También estudia que la macroeconomía, ¿cierto? Otra, el déficit fiscal. El déficit fiscal. Otra, la deuda externa. Deuda externa, ¿no? Entonces, date cuenta que son variables macroeconómicas. O sea, no solamente afecta a mí o a ti de forma individual, sino la economía en su conjunto se ve afectado, global, total. Hablamos de inflación, desempleo, el PBI, el PNB, recesión, devaluación, ¿no? El déficit fiscal cuando hay más gastos que ingresos, la deuda externa, ¿cierto? Deuda externa. Los ciclos económicos, ¿no? Son variables que macroeconómicas, ¿correcto ahí? Entonces, la macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto, global, total, las exportaciones e importación total del Perú. ¿Eso quién lo va a estudiar? La macroeconomía, ¿cierto? Entonces, son variables macroeconómicas, ¿no? En cambio, la micro, de forma individual. Profe, ejemplo. Entonces la micro va a estudiar ¿qué? Por ejemplo, los costos de una empresa. Los costos de una empresa. Los costos, por ejemplo, de la empresa Coca-Cola. Los costos, por ejemplo, ¿no? De la Academia Vesalius, ¿cierto? Los costos. Los costos afectan, ¿no? La economía de una empresa individual, pues, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? El precio de un producto. El precio, profe, de un producto. ¿Quién estudia esto? La microeconomía. Otro, ¿no? La guerra de telefonía móvil. Por ejemplo, la guerra entre Movistar y Claro. Entonces, una guerra, ¿no? De empresas, ¿cierto? Entonces, eso es estudiado por ¿qué? Por la microeconomía, ¿no? Precio de un producto, micro. Los costos de una empresa, micro, ¿no? ¿Está bien? La escasez de arroz o la escasez de arroz en Chepén. ¿Quién estudia? La microeconomía. Entonces, conclusión. Si me dan una proposición, bien puede ser micro o bien puede ser ¿qué? Macroeconomía. Si es micro, es porque lo estudia de forma individual. Y si es macro, porque afecta a la economía en su conjunto. ¿Correcto? Entonces ya, profe, conclusión. Si me dan una proposición, descarta bien es positiva o bien normativa. Descarta bien micro o bien macro, pero nunca los dos a la vez, ¿cierto? Bien micro o bien macro, ¿correcto? Ahora, una proposición puede ser positiva y a la vez micro, sí. Positiva a la vez macro, también. Positiva, normativa, también. Positiva, ¿no? Perdón, positiva micro también, positiva macro también, normativa micro también, normativa macro también. A ver, ejemplo acá, a ver.
hicimos los ejemplos de la economía positiva. ¿Recuerdas ahí? Te dije, la tasa de inflación fue 3% el año 2018. Mira, tasa de inflación fue 3% en 2018. ¿Eso qué es? Esa es positiva, profe. ¿No? ¿Es micro o es macro? Es macro. ¿Por qué? Porque dice tasa de inflación, ¿no? Entonces, esa proposición es positiva y a la vez macro. ¿Cierto? Entonces, otra. Ante el aumento del precio del pollo, el consumo cayó. ¿Recuerdas ahí? Entonces, ante el aumento del precio del pollo, el consumo cayó. Esa proposición que es positiva. Además de ser positiva, ¿qué es? ¿Micro o macro? Va a ser micro. ¿Por qué? Porque dice el precio del pollo, el precio de un producto. Profe, entonces ahí me doy cuenta que ya en preguntas múltiples, de alternativas múltiples, una positiva puede ser a la vez también micro. Una positiva puede ser a la vez macroeconomía, ¿no? Igual pasa con la normativa. Se me dice, el gobierno debería dar más apoyo, ¿no?, a las familias. El gobierno debería. Profe, al ojo nomás normativa. Pero yo también sé que es macroeconomía. ¿Por qué? Porque dice el gobierno debería. El gobierno es macro. Debió, normativa, ¿no? O usted opinaba también, debería bajar el precio de la leche. Profe, debería bajar el precio de la leche. ¿Eso qué es? Normativa. ¿Y precio de leche qué va a ser? Micro. Normativa micro, ¿no? Entonces, así tiene que usted analizar. Entonces, conclusión. Si me dan una proposición, bien es positiva o bien normativa. ¿Correcto? Bien micro o bien macro, ¿no? Ahora, ¿se puede conjugar? ¿Puede ser positiva a la vez micro? Sí. ¿Positiva a la vez macro? Sí. ¿Puede ser normativa y a la vez micro? Sí. ¿Normativa a la vez macro? Sí. Eso lo vas a ver en las preguntas, en tu práctica, preguntas de alternativas múltiples, para que tú vayas asociando, ¿ya? Listo. Pero nunca vas a decir es positiva y también normativa, ¿no? Descartado, eso no se va a dar. O es micro y a la vez macro, tampoco se va a dar, ¿correcto? Entonces, eso tiene que saber usted diferenciar. ¿Cuándo es positiva? Normativa. ¿Cuándo es micro y cuándo es macroeconomía? ¿No? Y las políticas económicas, ¿no? ¿Con quién se asociaba? ¿Recuerdas con quién se asocia? Con la economía normativa, ¿no? Las políticas se asocian con la economía normativa, se están asociando con normativa. ¿Y qué son políticas? Son medidas, son acciones que toma el Estado para el cumplimiento de objetivos, ¿no? O sea, profesor, las políticas son medidas, son acciones que el Estado va a tomar para que se cumplan los objetivos, ¿no? Es como, por ejemplo, en tu casa, tu papá te dice, ¿sabes qué, hijo? Mi objetivo es comprar mi auto, ¿no? Del año, de tienda. La pregunta es, para que cumplas tu objetivo, a tu papá dile, ¿y cómo lo vas a hacer, papá? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué medidas vas a tomar? ¿Cierto? Tu papá te va a decir, me voy a endeudar, hijo, trabajo el doble, ya no vas a estudiar, ya no, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Es como, por ejemplo, usted me dice, profesor, mi objetivo es ingresar a la universidad. Ya, este ciclo ya de una vez. La pregunta es, ya, ¿pero cómo lo vas a hacer? Si tienes un objetivo, la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? A ese cómo lo vas a hacer, a esas medidas, se llaman políticas, ¿no? Son medidas que usted toma, ¿cierto? Entonces, el Estado también tiene lo mismo, ¿verdad? El Estado tiene como objetivo, por ejemplo, el objetivo es, de repente, aumentar la exportación, aumentar el empleo, acabar con la inseguridad ciudadana, ¿cierto? Con la delincuencia. Pues la pregunta es, profesor, tengo objetivos del Estado, no tiene objetivos. La pregunta es, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar? ¿No? Entonces, a ese conjunto de medidas se le va a llamar políticas económicas. A las medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos se va a llamar políticas económicas, ¿ok? Entonces, el Estado te ha dicho, oye, cuando tú te das cuenta, cuando hay época de elecciones presidenciales, alcaldía, municipales, ¿no? Te ofrecen, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? El objetivo va a ser aumentar tu sueldo. El objetivo va a ser acabar con la delincuencia. El objetivo va a ser que haya más inversión, que haya más empleo, ¿no? Ese es el objetivo. Pero tú le haces la pregunta, ¿pero cómo lo vas a hacer? ¿Pero cómo se va a hacer? ¿No? ¿Pero qué medidas se va a aplicar?
Entonces, a ese conjunto de medidas se va a llamar políticas económicas, ¿no? O sea, que son medidas, son acciones para el cumplimiento de objetivos. Y el Estado tiene ahí dos principales políticas económicas. O sea, en la parte económica hay dos principales políticas económicas que se aplican normalmente, que tú las escuchas normalmente en la televisión, escuchas hablar de políticas, ¿no? Y son dos las principales políticas económicas. La política fiscal, manejada ¿por quién? Por el MEF. ¿Profe, qué significa MEF? Por el Ministerio de ¿qué? De Economía y Finanzas, ¿no? Y la política monetaria, ¿manejada por quién? Por el Banco Central de Reserva de Perú, ¿no? Manejada por eso. Entonces, son las dos principales medidas económicas, políticas económicas que maneja el Estado. La fiscal, manejada por el MEF, y la de moneda, manejada por el BCR. Profe, la política fiscal tiene como instrumentos ¿a qué? ¿Qué instrumentos maneja? Ah, profe, la fiscal va a manejar instrumentos como ¿cuáles? Como los impuestos. Impuestos y el gasto público. El gasto público. Solamente esas dos variables. Profesor, o sea que cuando tú escuches que se han movido los impuestos o se ha movido el gasto público, es porque se está aplicando política fiscal, ¿no? Es como, por ejemplo, el presidente dice, ¿sabes qué? Hay que bajar los impuestos. Política fiscal. Hay que aumentar la inversión, ¿no? Hay que hacer obras. El Estado tiene que gastar. Allá, política fiscal. Solamente cuando se mueve el gasto público y los impuestos, estas dos variables corresponden a la política fiscal, ¿no? Profe, la política de monetaria, ¿quién la maneja? El BCR. Entonces, del BCR va a depender, escucha, va a depender que en economía haya más liquidez o menos liquidez, que haya más billete o menos billete. O sea, del BCR depende, ¿no? Entonces, la política de moneda simplemente tiene que ver con que en la economía haya más billete o menos billete, más liquidez o menos liquidez, ¿no? Del BCR depende, ¿no? Así como del MEF depende que los impuestos y el gasto público, los impuestos que el Estado cobra y el gasto público que el Estado está haciendo, ¿cierto? Entonces, del BCR va a depender la política monetaria. ¿Y qué instrumento maneja? ¿No? Maneja, por ejemplo, la emisión monetaria. Maneja, por ejemplo, el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? La reserva de un banco, lo que un banco debe tener guardado ahí. Porque tú sabes que los bancos, ¿no?, son los que captan depósitos y colocan préstamos, ¿cierto? O sea, préstamos, son los que prestan. Entonces, ¿y qué es el encaje legal? El encaje legal viene a ser la reserva de un banco. Mientras que un banco tenga menos encaje, o sea, menos reservas, puede prestar más. Y mientras tenga más encaje, o sea, más reservas tengo yo, y presta menos. Por eso es que el encaje legal es un instrumento de política monetaria. La emisión de moneda, que en la economía haya más liquidez, más billete, más moneda, afecta la liquidez. Otro, la tasa de interés que los bancos cobran, ¿cierto? Si de repente los bancos cobran menor tasa de interés, la gente se endeuda. Mayor tasa de interés, ¿no? La gente pues no se va a endeudar, ¿no? Entonces, te das cuenta que estas variables afectan la liquidez. Que en la economía haya más billete o menos billete, ¿cierto? En cambio, la fiscal tiene que ver con los impuestos, con los gastos públicos, ¿cierto? Entonces, diferencia ahí muy bien cuándo es política fiscal y cuándo es política de moneda, ¿no? La fiscal la maneja el MEF y la de moneda la maneja el BCR, ¿no? Ese es el detalle ahí. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la política económica? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué el Estado aplica medidas, aplica acciones, ¿no?, para el cumplimiento de objetivos? ¿Por qué aplica eso, no? ¿Con qué objetivo es? ¿Con qué objetivo aplicamos esta medida? ¿Con qué objetivo es? Ah, profe, ¿el objetivo acá qué es? ¿No?
es que en la economía tengamos ahí, por ejemplo, un crecimiento económico. Tengamos ahí un crecimiento económico. O un desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Que en la economía haya mayor producción, ¿cierto? Es el objetivo, que la economía crezca, ¿no? Haya un crecimiento, que haya más producción, ¿no? Que haya más inversiones, más producción, que en la economía haya más bancos, más centros comerciales, más discotecas, más colegios, más universidades, ¿cierto? Entonces es un crecimiento, más producción de calzado, hay un crecimiento económico. Que tengamos, por ejemplo, que de repente también un desarrollo económico, o sea, mejor calidad de vida, que en tu casa tenga luz, agua, internet, cable, Netflix, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Ese es tu desarrollo económico, ¿no? Entonces, el objetivo es que tengamos crecimiento económico, ¿no? Tengamos un crecimiento económico. Tengamos que una eficiencia distributiva, ¿no? Tengamos también una eficiencia distributiva. Entonces, mira, ¿qué significa eficiencia distributiva? Que el Estado, pues, gaste a todos por igual, o sea, que el gasto que el Estado haga llegue, pues, a la costa, a la sierra, a la selva, ¿no? Hay que tener, pues, un empleo adecuado, ¿cierto? Un empleo estable. Eso significa que haya una eficiencia distributiva, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la política económica es que tengamos crecimiento, tengamos desarrollo, tengamos que eficiencia distributiva, tengamos estabilidad económica, tengamos una estabilidad económica, ¿no? En la época de Alan García, su primer gobierno, ¿el Perú tenía estabilidad? No, ¿cierto? Porque se dio un fenómeno llamado en esa época de inflación, o sea, no había estabilidad, ¿no? Entonces, el objetivo es que logremos crecimiento, logremos una eficiencia, logremos estabilidad económica. Entonces, ese es el objetivo de aplicar medidas, aplicar políticas, ¿correcto? Ahora, ¿por qué la normativa se asocia con las políticas? ¿No? ¿Por qué la normativa se asocia con la política? Porque la normativa usted dice, así debe, así debió, así debería ser, ¿cierto? Usted plantea, debe ser así, debió ser así, ¿cierto? ¿Qué hace usted entonces ahí? Aplica su objetivo y emplea sus políticas y corrige eso, ¿no? Y corrigió eso, ¿no? Entonces, para el cumplimiento de objetivos, aplicamos ¿qué? Políticas económicas, ¿no? Políticas económicas, ¿no? Es como, por ejemplo, usted dice, profesor, debí postular a medicina y no a zootecnia o no a farmacia. Debió, dice usted, ¿no? Debería ser así. Entonces, ¿qué está aplicando ahí? Normativa, ¿no? Porque usted emite una opinión y dice, debería postular a medicina y no, de repente, a zootecnia. Entonces, la pregunta es, usted dice, debió. ¿Eso qué es? Normativa. ¿Qué hace usted? Aplica su objetivo y emplea sus medidas. Y corrigió eso. Por eso se asocia. Normativa con política se está asociando. Se va a asociar. Siempre las políticas con normativas se están asociando, ¿ya? Entonces, algo importantísimo. Usted tiene que saber muy bien en esta parte del tema, ¿no? Diferenciar bien cuándo es positiva, cuándo es normativa, cuándo es micro, cuándo es macroeconomía, ¿no? Es la parte esencial, ¿no? Del tema de hoy. Continuando con la última parte del tema, ¿no? Vamos a ver acá los sistemas económicos. Sistemas económicos, ¿ya? Todo país se pregunta, ¿qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Y para quién producimos? ¿Ya? El qué, el cómo y para quién producir, ¿correcto? Y un sistema económico es una forma de solucionar el problema, ¿no? Ahora, hay que también recordar que en la economía hay tres agentes. ¿Quiénes son ellos? Tres agentes, lo que son que familias, empresas y Estado. Los tres agentes económicos, familias, empresas y Estado, ¿no? Entonces, los tres agentes
familia, empresa, Estado, se preguntan, un país se pregunta, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? Entonces, ¿cómo le damos solución al problema? ¿Cómo le damos solución? A través de esto, los sistemas económicos, ¿no? A través de los sistemas económicos vamos a dar solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un país tiene un sistema planificado, o también llamado autoritario, o también llamado dirigido, ¿no? El que decide qué produce, cómo produce y para quién produce, va a ser ¿quién? El Estado. El Estado va a decidir qué producimos, cómo producimos y para quién producimos. El Estado lo va a decidir, ¿cierto? Entonces, puede ser que te digan planificado, autoritario, dirigido, centralizado, son sus sinónimos. O sea, planificado, dirigido, centralizado, ¿no? Son cuando el Estado toma decisión. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? ¿Quién decide? El Estado. Este sistema, por ejemplo, lo tuvo alguna vez Albania, la ex Unión Soviética, Alemania, acá nomás cerquita Cuba, ¿cierto? Cuba. Entonces, el Estado va a decir qué produces, cómo produces y para quién produces, ¿no? Es un sistema planificado. Viene una pregunta de admisión que dice, sistema donde el Estado, ¿no?, asume la decisión de qué, cómo y para quién producir. Y el chico está buscando que diga planificado y no encuentra, tampoco encuentra, dirigido, no encuentra. Y le da una clave, lo asociamos ahí, sistema socialista. Esa es la clave. Porque el sistema socialista, recordando a Carlos Marx, ¿no?, es cuando el Estado es planificador, ¿te acuerdas? Entonces, por eso que a veces le preguntan, el Estado decide qué, cómo y para quién producir, ¿cierto? Entonces, no encuentras la clave, pero sí le dan como clave sistema socialista, ¿ya? Porque lo asociamos con Carlos Marx. Otro sistema económico, libre mercado. En un sistema libre mercado, el que decide qué, cómo y para quién producir va a ser ¿quién? Las familias, ¿no?, y las empresas. Las familias y empresas conjuntamente, ¿cierto? Familias y empresas conjuntamente, a las dos se le llaman también como sector privado. Sector privado. Sector privado. A la familia de empresas también se llama sector privado. Y en un sistema mixto, el que decide qué, cómo y para quién producir viene a ser ¿qué? Profe, viene a ser ¿qué? Las familias más las empresas más el Estado. Familias más empresas más Estado. ¿Correcto? Entonces, me dicen acá, el sistema mixto es un sistema donde, ¿quién decide? Las familias, las empresas y el Estado. ¿Qué preguntas te dicen? ¿Qué sistema económico emplea este país? ¿No? ¿En dónde nos ubicamos? ¿Planificado, libre mercado o mixto? No nos ubicamos. Este país tiene un sistema, no olvidar, mixto. Acá decide tanto familia, como empresa, como Estado. ¿Ya? Sistema mixto. Es el que tiene este país. ¿Ya? Entonces, hasta ahí los tres sistemas económicos. Ahora, hay una preguntita también que vienen que dicen, artículo 58 de la Constitución, ¿no? Pero ese es tu profesor de cívica te ha dicho, ¿no? Pero esto es según la Constitución, ¿no? Eso es aparte ya, adicional a una información que te doy ahí. Artículo 58, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Que la economía de este país tiene un modelo llamado economía social de mercado. En el artículo 58 dice, Perú es una economía social de mercado.
¿Y por qué social? Pregunta, ¿y por qué social? Porque el Estado te provee de ¿qué? De puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales, ¿cierto? Colegios. Lo que pasa es que el Estado complementa lo que el sector privado no puede hacer. Por eso dice economía social de mercado. Pero esto es según la Constitución. Artículo 58, ahí lo puedo ubicar usted, ¿cierto? Ahí está. Según el artículo 58 de la Constitución, economía social de mercado. Y según sistema económico, nos ubicamos en un sistema mixto, ¿ya? Entonces tienes ahí, es la parte final del tema de hoy día, ¿ya? Entonces, recordando siempre que tiene que usted estudiar los puntos básicos, los puntos claves, porque ahí es donde las preguntas oscilan, ¿no? ¿Cierto? Ahí preguntan, entonces usted tiene que observar bien la explicación de la clase, ¿no? Y ver esos detalles que te estoy dando ahí, porque es ahí donde preguntan, ¿no? Ahí están la base de las preguntas, los modelos de preguntas, ¿ya? Vamos a práctica. La práctica del tema de hoy, tema de hoy día. Vamos acá, ¿no? Nos ubicamos acá, en la practiquita. Ahí está. Pregunta 1. La pregunta 1 dice, el problema económico. El problema económico, no olvidar cuál es. Los recursos que son escasos, necesidades que son ilimitadas. Ahí está el problema económico. La dicotomía que hay entre esas dos variables. ¿Por qué dicotomía? Porque es un problema de dos variables. 1, respuesta a la enana, ¿no? Pregunta 2. Costo marginal, micro. PBI, macro. Punto de empresa, micro. Recesión, macro. O sea, como yo tengo temas micros y temas macros, profe, entonces corresponde ¿qué? A la teoría económica, ¿no? Porque ello se divide en micro y macro. Respuesta es ahí, enana. Pregunta 3, ¿qué dice ahí? Profe, dice ahí, plantea fórmulas, teorías, modelos. Ese es un fin teórico. Y al fin teórico también se llama como fin científico, ¿cierto? Lo mismo. La 3, respuesta a la enana. 4, la obra aritmética política, ¿a quién le corresponde? Le corresponde, profe, a William Petit, ¿no? Mientras que riqueza de naciones, ¿a quién? A Adam Smith. No olvidar que Adam Smith es padre de la economía política o la ciencia económica. Con Smith, la economía es un grado de ciencia. 4, respuesta a la A. 5, dice, ¿la economía es ciencia social? Sí. ¿Que estudia la actividad económica del hombre? Sí. ¿Administra qué? ¿No? Administrar con eficiencia recursos escasos, ¿no? Y producir bienes y servicios para distribuirlos ¿con qué? Con equidad. Y tus necesidades que son ilimitadas. En ese orden, ¿no? 3, 2, 4 y 1. Respuesta a la C. Respuesta es C, ¿no? Respuesta es C. Pregunta número 5, respuesta es C. Pregunta 6. ¿Qué dice la pregunta 6 ahí? Dice el costo de oportunidad. ¿Cómo definimos el costo de oportunidad? A lo que yo renuncio cuando tomo ¿qué? Una decisión. Es mi costo de oportunidad, ¿no? Respuesta es B de beso. B de beso. Pregunta 7. Dice, el objetivo de la política económica. ¿Cuál es el objetivo acá de la política económica? El objetivo, ¿te acuerdas? Estabilidad, eficiencia, desarrollo. Respuesta es dado. 8. Campo de la microeconomía. Micro, de forma individual. Familias, empresas, mercado o producto específico. Sería acá la 2, azúcar. La 4, demanda de pavos. Y la 5, ¿no? Respuesta de dado. La 1 y 4, y 3, no, esa es macroeconomía, ¿no? Respuesta es dado. Pregunta 9, una pregunta alternativa múltiple, mirad, ¿qué dice acá? El objetivo central de toda política económica, ¿no? Debe, dice, acabar con la inflación y desempleo. Profe, inflación y desempleo, ¿quién estudia? Macroeconomía, ¿cierto? Macroeconomía. Ahora, si me dice todo objetivo de la política económica, ¿la política con quién se asocia? Con normativa. Entonces acá sería la 2, macroeconomía, y la 4, ¿no? Normativa. Respuesta es C. 10.
Dice, el aumento del precio de un bien con demanda elástica. Precio de un bien con demanda elástica, ¿no? Reduce ingresos por ventas. Cuando una demanda es elástica es porque tiene muchos sustitutos. Si el precio sube, las ventas caen, ¿no? Entonces va a ser eso. Al ojo nomás dime tú, profe, eso es positiva, ¿no? Porque es una relación causa-efecto, mira. Y aparte va a ser que micro, ¿por qué? Porque las elasticidades, ese es un tema micro, ¿no? Porque hablamos también de precio de un producto, ¿no? Respuesta 10, la A, micro positiva. Pregunta 11, fines que son prácticos. Prácticos, la 1, teórico. La 2, práctico. 3, teórico. ¿Cuál de 5, práctico? Respuesta D, dado. Dado, ¿no? Pregunta 12, ¿qué te pide ahí? Te pide ejemplo de macroeconomía. 1, litro de gasolina, eso es micro. 2, inflación, macro. 3, producción de empleo, macro. 5, déficit fiscal, macro, ¿no? Respuesta C. Respuesta C, de Candy, ¿no? 13, dice ahí, la proposición debe, debió, debería, esto va a ser ¿qué? Estudiado por la normativa. Respuesta es la E de Nana. Pregunta 14, ¿quiénes son positivas? Los que tienen sustento teórico, ¿no? La 1 es afirmación, la 3 es afirmación y la 5, ¿no? Respuesta es la A. 14A. Pregunta 15. El aumento de la oferta de moneda trae como consecuencia la inflación, ¿no? El mismo ejemplo que hicimos acá en la pizarra. Entonces, ¿eso va a ser qué? Eso va a ser positiva, relación causa-efecto. Y va a ser qué? Macroeconomía, porque la inflación lo estudia la macro. Respuesta es la E, enana. Pregunta 16. ¿Quiénes son positivas? Positivas. La 1 positiva, la 3 positiva y la 5 positiva. Son afirmaciones. 1, 3 y 5, dado. Pregunta 17. ¿Qué te pide ahí? Ejemplo de macroeconomía. Macroeconomía. Macro va a ser ¿cuál? La macro, la 1 va a ser macro, la 2 micro, 3 macro, la 4 micro y la 5 macro. Respuesta es B de beso. Pregunta 18. Lo que te decía, cuando el Estado toma decisión, es un sistema que planificado, pero si no hubiera esta clave, le toca ¿qué? Sistema socialista, ¿no? Socialista. Pregunta examen de admisión. Respuesta es dado. Pregunta 19. Macroeconomía. ¿Afecta la economía en su conjunto? 1, 2, 3. Respuesta es la C. Candy. Pregunta 20. Según mi opinión. Según mi opinión, va a ser ¿qué? Normativa. Las opiniones críticas que son normativa. Si hablamos de la demanda de hoteles, va a ser ¿qué? Micro. ¿Cierto? Hotel micro. Tu opinión normativa. Respuesta es C. Pregunta 21. El área de la microeconomía. Microeconomía. 1, 3 y 5. Correcto. 1, 3 y 5. ¿No? El punto de nivelación dice IT significa ingreso total, CT costo total. 21. Amante. 22. Es el tipo de economía donde sacamos la información, los datos, las estadísticas, ya pues es economía descriptiva, ¿no? Respuesta es la D, dado. Pregunta 23, 2, 3, normativa, normativa, debe, debió, la 1 normativa, la 2 normativa y la 3 normativa, debe, debió, ¿no? Respuesta es beso. 24, ¿quiénes son positivas? La 1 positiva, la 2 no es positiva porque no hay un sustento de por medio. La 3 tampoco, ¿no? Es una opinión. La 4 sí, porque es un dato, y la 5 también son datos. Las estadísticas son positivas. Respuesta es C de Candy. 25. Macroeconomía. La 2 macro y la 4 macro, ¿no? Respuesta es la E, enana. Pregunta 26. 26. ¿Macroeconomía afecta a la empresa Camposol? No, falso. La 2, microciclos, falso. 3, 4, 5, sí, ¿no? Respuesta es dado, dado. Pregunta 27. 27. Cuando el clima es favorable, dice que hay abundancia, y si hay abundancia, el precio cae, ¿cierto? Entonces, esa es una relación causa-efecto. Eso es positiva, de hecho. Ahora la pregunta, ¿el micro o el macro? El micro, ¿por qué? Porque hablamos de un producto. Tu rabanito, dice, ¿no? Respuesta es la E. Positiva, micro, enana.
28. Precio del pollo sube, la cantidad baja. Relación causa-efecto es positiva. ¿Y cómo es el pollo? ¿Quién estudia? La micro. Positiva micro. Respuesta es la A. 29. El objeto de estudio de la economía, ¿cuál es? Los hechos económicos, los fenómenos económicos y los problemas económicos, ¿no? Respuesta es la C, de Candy. Pregunta 30. Dice, constituye el campo de la economía positiva. A ver, positiva. La 1 positiva, ¿no? La 2 positiva, ¿no? ¿Y qué más acá? La 4 positiva y la 5 positiva, ¿cierto? Ya está. Acá me dicen, son falsas, falsasas. Solamente 3, ¿no? Dado, es la falsa, falsasas, te piden las falsas, ¿ah? Y tarea de domicilio, tarea para tu casa, ¿no? Te doy las claves ahí, las 5 claves ahí las 5 preguntas de tarea de casa. La 1, la E, la 2, la A, 3, beso, 4, la E y la 5, la C, ¿no? Bien, jovencitos, ha sido un placer casi, ¿no? Casi. Entonces, esperemos que no le haya sido de mucha ayuda el tema de hoy día con su respectiva práctica, ¿no? Ahí están los puntos específicos que usted debe saber, ¿no? Hasta la próxima clase.